Vida en el Espíritu. El texto base, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Texto base, segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Y el título de la enseñanza de hoy, pasando al siguiente escalón. No todo el que cree tiene fe. Mateo 7:21, ¿qué dijo él? No todo el que me diga Señor, Señor, tiene la fe para entrar a donde son, ¿verdad? No todo el que cree tiene fe. Entonces, gran parte de la humanidad, y hablemoslo en los creyentes, gran parte de los que se congregan tienen creencias, pero no tienen fe. ¿Qué es lo primero que Dios le quiere dar al hombre? Fe. ¿Sí? ¿Por qué el hombre está como está? Porque cree, pero no tiene fe. ¿Cuántos creen? Amén. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Usted tiene fe o creencias? ¿Qué es lo que hay en su vida? ¿Por qué? Porque si no hay fe, Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieras fe tan solo como un ¿qué? Le dirías a ese monte, ¿qué? Trasládate allí. Pero él no estaba hablando de Monserrate ni Guadalupe, ni del Everest. Él estaba diciendo, si tú tuvieras fe, un poquitico, le dirías a la montaña de tu odio, quítate de ahí, y tu odio se iría. Le dirías a la montaña de tus deudas, le dirías a la montaña de tu rencor, le dirías a la montaña de tu enfermedad, le dirías a la montaña de tu pasado, pero tú tienes creencias, no tienes fe. Hoy desafortunadamente atraen la gente a las congregaciones con la excusa de cosas. Siembre, traiga plata, ¿sí? Pacte. Eso es robar a la gente. Y le dicen a la gente que si no traen plata al alfolí no son salvos, que si no traen plata no reciben bendición, que si no traen plata no tienen nada. Y eso son unos ladrones. Ladrones que Dios no los ha mandado a predicar su palabra. Pero allá ellos, tontos aquellos que creen. Lo primero que Dios le quiere regalar al hombre es fe. Listo. Si lo primero que Dios te quiere regalar fe, ¿cómo Dios te da fe? Fe es un ¿qué? Un don del Espíritu Santo. Y es fruto del Espíritu Santo. Es primero un regalo. La fe no se compra, la fe no se vende. Yo no puedo decirle, recibe fe. Eso es mentira. Yo no le puedo poner la mano y decirle, te voy a transmitir fe. Eso es brujería. En muchas congregaciones se practica mucha brujería. Brujería blanca. Hay mucha ignorancia, no se lee la palabra y va y se trae información de otros lados, y como ven multitudes en otros lados, dicen, ahí está Dios, siendo que la palabra dice que en los últimos tiempos será la iglesia de la puerta ¿qué? Angosta. Son pocos las que la hallarán y multitudes las que se perderán. Tenga cuidado con sed de multitudes. Lo importante es que usted verdaderamente encuentre esa puerta angosta. Y para encontrar la puerta angosta no se ve, no se toca, ni siquiera se siente. Es aquellos a quien Dios les regaló fe, porque Pablo dijo en Tesalonicenses, no es de todos la fe. No es para todos. Por eso dijo, al final de los tiempos habrán dos juntos. Uno se irá y el otro se quedará. ¿Quién se queda? El que tiene creencias. ¿Quién se va? El que tuvo fe. Puede haber marido y mujer, se quedó el que tenía fe, se quedó el que tenía creencias, se fue el que tiene fe. Porque en el reino de Dios no hay sentimientos. Puede estar la mamá y el hijo y se llevan a la mamá, Señor, mi niño, venga para acá, que su niño nunca quiso nada conmigo. En el reino de Dios no hay sentimientos. Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Dios le regala a alguien es deseo de venir a su palabra.
de oír su palabra. Si ahorita usted está lleno de problemas, de conflictos, de situaciones, de adversidades, escuche, si ahorita las cosas no le salen, es sencillo, porque usted tenía creencias, pero no fe. Y lo primero que Dios quiere no es solucionarle sus problemas. Por favor, entienda esto. Mire, el evangelio lo convirtieron en muchos lugares como un televentas. ¿Sí? Venga aquí esto y compre y venda. Y eso parece más una campaña política donde prometen y prometen y prometen. Uno no cree con la razón. Póngale cuidado. La razón dice 1 más 1, 2. En el espíritu 1 más 1 no es 2. Para cada uno 1 más 1 es diferente en el espíritu. Para alguien que no tiene cómo pagar, no tiene nada que hacer, es solo un ejemplo. 1 más 1 es 2, no me alcanza. Para el que tiene fe, 1 más 1 son millones, punto. Me estoy haciendo entender. Pero desafortunadamente la fe la enfocaron solo en lo material y en las personas, en lo físico. Y ahí fue donde se perdió la dirección. Por eso es necesario pasar al siguiente escalón. ¿Pasar al qué? Al siguiente nivel. ¿Cómo adquiere fe? Estando en la palabra. Si usted no tiene versículos de la Biblia en su mente que repite constantemente, la fe viene por el oír, Romanos 10:17 por favor, y el oír por la palabra de Dios. Listo, haga un examen sencillo. Siempre le pregunto esto. Desde que se levantó hasta este momento, ¿qué es lo que más ha oído? En esta semana, ¿qué es lo que más escuchó? ¿Sus problemas? ¿Su pasado? ¿Sus cosas buenas? No tienes fe. Pero mira que en medio de la semana más de una vez dijiste: Señor, yo confío en ti. Tú no confías en Dios. Tú quieres es lo que Dios da, no lo que Dios es. Y ese fue el engaño de Satanás. Por eso en Mateo 6:33 Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las que se mata el mundo llegan por añadidura. Y para que usted pueda estar en el reino de Dios necesita fe, no obras. Ahora, el que tiene fe tiene buenas obras. El que tiene fe cumple la palabra. El que tiene fe vive la voluntad de Dios. Sin fe nada podéis hacer. Cuando dijo sin mí, dijo sin fe nada podéis hacer. ¿Qué le recomendó Jesús a Pedro para pasar esa prueba dura de ser zarandeado? Que no te falte fe. Él no le dijo: ahí te voy a mandar a Gabriel y a Miguel, usted escóndase detrás de ellos, que ellos son 2 arcángeles poderosos, y te voy a mandar los guerreros del reino de Dios, y te mando un ejército. No, le dijo: ¿sabes qué? Te quedas solito frente a Satanás. Y la única manera como tú vas a vencer a Satanás es con fe. Porque ni siquiera yo, como hombre en la carne, voy a estar a tu lado, le dijo Jesús. Ahora, si tienes fe, verás que yo sí estoy ahí. ¿Aló? ¿Qué es lo primero que Dios te quiere regalar? Fe. Entonces, ¿qué es lo que te la pasas oyendo? ¿Palabra de Dios? ¿O qué te la pasas oyendo? Mira, hasta que una persona no tome en serio hoy la palabra de Dios, créame que se puede poner en duda la salvación de esa persona. Porque en Efesios dijo que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo es que usted le dice al Señor la salvación? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tener fe, creer en Jesucristo. ¿Listo? ¿Verdad? Entonces, la salvación es gratuita. ¿Cómo corresponde usted al regalo de la salvación, que es gracia de Dios? La única manera de responder al regalo de la salvación es con fe. ¿Cómo se responde? Con fe. ¿Hay palabra? ¿Hay palabra en tu vida? ¿Hay versículos? Sí, entonces deben haber problemas en tu vida. ¿Hay problemas en tu vida? Sí, entonces deben venir más pruebas en tu vida. ¿Hay pruebas en tu vida? Entonces tú sí estás en el reino de Dios.
Hoy lo voltearon todo y lo convirtieron en un paseo. ¿Para qué se nos da fe? Primero para ser limpios, luego para nacer de nuevo, luego para ser llenos y por último para ser probados. ¿A quién se le da fe? Al que va a ser probado. ¿Usted tiene fe? Alístese para la prueba. Ahora, una cosa es la prueba que viene por la fe y otra cosa es la consecuencia de una vida de pecado, de alguien que no tiene fe. En pocas, usted anda en zarandeo en un lado o al otro. En un lado no tiene esperanza y en el otro sí. Y me gusta ver esa cara de algunos, con todo respeto, de algunos que no tienen ni saben qué es la fe. Porque al predicar un mensaje de esto, sí, no tienes fe. Porque para ti el reino de Dios es: Señor, dame el baloto, que mi esposo sea ahí, lo mansito, cordero, ovejito, que mis hijos saquen 10 en todas las calificaciones, todo color de rosa. ¿Por qué? Porque esa fue la mentira que Satanás le vendió a un pueblo que no tiene fe. Miden su fe por las cosas externas. Entonces, si todo le sale bien, usted está con Dios. Y si algo le sale que como no es, entonces Dios no está con usted. Y ahí aparecen los guerreros espirituales a pelear y a expulsar demonios y a todo para que a usted se le acomode la vida. Esto no se trata que se le acomode la vida. Aquí se trata de que usted tenga fe y la fe sea invertida en hacer la voluntad de Dios. La fe se invierte en hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Y se acuerdan cuando estaban en el monte de los olivos? ¿Cuántos han visto esa imagen tan preciosa? ¿Cómo estaba Jesús? Tembloroso, sudó sangre. ¿Y quién es el autor de la fe? Perdón, él no podría pararse en la raya y decir: hasta aquí. ¿Sabes qué, Lucifer? ¡Fua! Desaparece ya. Y teniendo toda la fe, siendo el autor de la fe, le dijo: Padre, si es posible, no me deje atravesar esta prueba. Pero siendo yo el dueño, autor, consumador de toda la vida eterna, te voy a decir algo: que se haga tu voluntad, no la mía. Porque siendo yo el dueño y autor de todo, fuera de tu voluntad, aún yo no sirvo para nada, le dijo Jesús. Se humilló ante Dios, siendo el Dios. Y a veces queremos, nosotros le llamamos fe, ¿sabe a qué? A convertir en Dios en un mandadero. Declare, decrete, ordene. Hola, mandadero, venga a ver, sume aquí, reste aquí, tráigame al marido, sale en el callo al perrito. Se meten en una grande con Dios y a eso le llaman poder. Por eso lo primero que Dios te quiere dar, ¿qué es? ¿Sabe por qué? Porque alguien que tiene fe sabe cuál es la voluntad de Dios. Alguien que tiene palabra no le meten gato por liebre. Que no tiene plata para nada en el bolsillo, pero tengo fe. El que no tiene fe necesita plata en el bolsillo y harta. Que mi marido me dejó, pero tengo fe. La que no tiene fe tiene que tener una remuesco que le viva pegando para sentirse mujer. Cuando la palabra entra y está en tu mente y tú te puedes permanecer en la palabra, tú puedes estar una hora viendo televisión ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, qué bueno, mire. Pero cuando usted no tiene la palabra, usted se mete ahí en la telenovela, usted llora y Satanás le siembra semillas de iniquidad y sale actuando como el de la telenovela. Hay mujeres que tratan al marido como la telenovela del momento, porque no tienen fe, porque no tienen presencia de Dios. Ahorita hay muchos que se creen el capo, ¿sí? Y hay otros por ahí saltando casas y saltando árboles porque se creen ahí en eso, porque estás vacío y te llena de basura. Es más, cuando usted está lleno de palabra, ¿a qué? O se sienta a ver y de vez en cuando algo, un noticiero para saber qué pasa. Bueno, no
No. Pero dése cuenta que no estoy haciendo doctrina de decir que es que en la televisión es un demonio. No, el demonio está en la cabeza que no tenga fe. La cabeza que tenga fe puede ver televisión, pero Pablo dijo, todo me es lícito. Ver televisión te es permitido. Pero ¿será que te edifica y te conviene pasar toda una tarde viendo televisión? ¿Sí te edifica? Entonces ahí es donde usted se va a dar cuenta si tiene fe o tiene creencias. Tiene creencias cuando usted prefiere una tarde en televisión con la excusa de me voy a recrear. Sí, a volver a crear en Satanás. Recrear, volver a crearse. Porque lo que nos recrea es el poder del Espíritu de Dios. Entonces cuando usted quiera recrearse es salir de una situación específica para estar en la que debe ser. Y lo único que nos recrea es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo recibimos fe? Por la palabra. Isaías 26:3. Tú guardarás, ¿sí? Confiar no es decir, yo espero, yo creo que Dios me saca de esta. Eso es una buena intención y eso es una creencia. Mire que es confiar. El que confía en Dios, porque en ti ha confiado, el que confía en Dios persevera con un versículo en la mente. Está lleno de paz porque Dios lo guarda. ¿Quién es el que confía en Dios? El que tiene versículos aquí. Entonces usted puede estar, venga para acá. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Entonces usted podría decir, Señor, yo confío en ti. Sin estar confiando, léalo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su su mente, ahí no dice corazón como este músculo, su mente está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Usted ahorita está aquí, pero con todo respeto hay muchas mentes que están, quién sabe, ¿no? ¿Por qué será que lo que primero Dios le quiere dar al hombre es fe? Primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno, y dos, el justo, o sea, hay vida donde hay fe y se agrada a Dios donde hay fe. Dios quiere que tú le agrades y que tú vivas. Por eso lo primero que te quiere dar es fe. ¿Le quedó claro cómo es que viene la fe a su vida? ¿Sí? Entonces, mucha gente que no tiene vida es porque no oye la palabra de Dios. ¿Cómo está tu hogar? Tu hogar está así, tus hijos están así, porque tú poco oyes la palabra de Dios y te la pasas es orando. Vana palabrería, con todo respeto, pero es la verdad. Una cosa es orar sus palabras y otra cosa es orar la palabra de Dios. Una cosa es pensar mis pensamientos y otra cosa es pensar la palabra de Dios. ¿Que es difícil? No, no es difícil, es tenaz. Porque eso es lo que verdaderamente Satanás quiere, que usted no tenga la palabra aquí. ¿Qué hay sembrado en su mente en este momento? Y segundo, ¿quién le sembró eso? Ahí está la pregunta y la respuesta verdadera de la vida. Iglesia, por favor. Para eso lo primero que Él nos da es fe. Entonces, recuerden que Dios colocó al hombre ¿en dónde? El hombre no era un cuerpo, el hombre es un espíritu. ¿Y lo colocó en dónde? En un huerto. ¿Aló? Al espíritu lo colocó en un alma y al alma en un cuerpo. El que no sabe pensar, no sabe vivir. Romanos 12:2, si tienes Nueva Versión Internacional o si tienes otra versión, si tiene Dios habla hoy, dice, cambie su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Lo que Satanás le cambió a Adán y a Eva no fueron cosas externas, fue esto. Mira lo que dice la palabra, léanlo todos, 1, 2, 3. Quietos. ¿Qué? ¿Sabe qué traduce ahí en las diferentes versiones?
no actúe como los demás actúan. O por lo menos pregúntese. ¿Estamos entendiendo lo profundo que es el pecado? El pecado no es celebrar algo. El pecado es con qué intención, con qué mente lo celebras. ¿Desde dónde estás celebrando tú las cosas? ¿Por qué no fue pecado que Jesús cogiera a juguete a los religiosos y los sacara del templo? Porque cuando Él los sacó, no los hizo desde el odio y desde la ira. Cuando Él los sacó, los hizo desde el espíritu. ¿Por qué tú haces daño a tus hijos? Porque cuando los corriges, no los corriges desde el espíritu, sino desde el odio y desde la ira. Y eso es lo que le transmites a tus hijos: odio y ira, porque no hay palabra, no hay fe, no hay espíritu, pero hay unos muy buenos argumentos. Entonces mira lo que dice: no se conforme con lo que todo el mundo hace. Romanos 12:2. No se conforme con lo que todo el mundo hace. No haga lo que todo el mundo hace. O si lo va a hacer, no lo haga como lo hacen todos. Dice, sino transformados, o sea, cambien por medio de la renovación de su mente. ¿Sí? Para que ¿qué es comprobar? Para que se dé cuenta que lo bueno, lo agradable y lo perfecto ya está. Lo que pasa es que la mente no renovada no le deja ver. ¿Qué quiere decir? Que una mujer puede ver totalmente transformado a su marido aunque su marido no haya cambiado. Sí, no depende del marido, depende de cómo ve usted las cosas. Entonces el ignorante es el que aunque el marido haya cambiado lo sigue viendo como un demonio. ¿Por qué? Por el demonio que lleva adentro. Mantén solo una palabra y la vida entenderás. La fe no es lo que todo el mundo dice que es. La fe no es interpretar intelectualmente Hebreos 11:1. Cada vez aparece un interpretador mejor de Hebreos 11:1. La fe es la manifestación real de la vida del Espíritu y solo viene por permanecer en la palabra. ¿Quién confía en Dios? El que permanece en la palabra, y a ese lo guarda Dios porque le da que paz en medio de la zozobra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos ¿qué? ¿Y están qué? Venga para acá. Lo único que aparta al hombre de la presencia gloriosa de Dios, ¿qué es? Usted por creencias, venga para acá, míreme. Usted porque se lo escuchó al apóstol, al profeta, al pastor Martín, al ungido, al iluminado de allí, porque lo vio por televisión, por radio, por la mejor predicador. Usted por creencias que le enseñaron los hombres, usted cree porque escrito está que Dios le perdonó sus pecados, ¿sí o no? Pero ¿cuántos siguen atados al pecado? O sea que Dios es mentiroso. Una cosa es que Dios le haya perdonado sus pecados y otra cosa es que usted sea libre del poder del pecado. Sí, Dios, tú me perdonaste, pero no puedo dejar de odiar. Sí, tú me perdonaste, pero no puedo dejar este vicio, no puedo dejar aquello, no puedo dejar lo otro. Y entonces te estás destruyendo, porque aunque Dios te perdonó, tú insistes en seguir apartado de la presencia de Dios. Escrito está, pero es que la escritura no se quedó en la letra. La escritura se hizo hombre, se hizo vida, murió y resucitó para que esa escritura se haga vida en tu vida. Entonces, si tú crees y no vives, tú solo tienes creencias, pero no fe. Eres solo un oidor, mas no un hacedor. Pecado no es adulterar. Ay, no falta aquí. ¡Ah! Me voy a adulterar. Yo no estoy diciendo eso. Pecado no es fornicar. Pecado no es consumir alcohol. Ahorita hay más de uno por ahí brincando. Yo no estoy diciendo que usted pueda hacer eso. Pecado no es decir groserías, decir mentiras.
pecado no es matar, no. Esa es la consecuencia de un pecado. Bien, entonces, si pecado es eso, si pecado no es la acción, ¿pecado qué es? Juan capítulo 16, versículo 7. Dios le colocó su palabra en la mente al hombre y le dijo: usted no me refuta, usted no la intelectualiza, usted no la conceptualiza, usted no me pregunte nada, yo lo creé a usted y usted va a confiar en mí. Y aunque se hagan miles preguntas, de ese árbol no me come. Punto. La palabra que le estoy dando me la guarda, me la respeta. Se me sale de esa palabra. Porque esa palabra, ¿quién es? Jesucristo, el árbol de la vida. De esa palabra no se me sale, Adán. No se me sale. Enséñele a su mujer. Y se salieron de la palabra. Porque cuando usted hace algo, es porque esa palabra, esa acción fue primero pensamiento. Una acción primero fue un pensamiento. Por eso él dijo: cambie su manera de pensar para que sus acciones cambien. Hasta que su mente no cambie, sus acciones no cambian. Satanás no tiene ningún poder. Él simplemente vino y con la misma palabra lo llevó a desobedecer y le cambió el pensamiento. ¿Qué es pecado? Juan 16, 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si yo fuese, os lo enviaré. Mire lo que dice el 8. ¿Sí? Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo. En otras palabras, le enseñará al mundo qué. Le enseñará qué es pecado, qué es justicia, qué es juicio. Venga para acá. Alguien que no tiene comunión con el Espíritu Santo no sabe qué es pecado. Por eso Cristo dijo: no juzguen, hombre, no juzguen. Usted quiere conocer a alguien que tiene el Espíritu Santo, no juzga. Bueno, y vos que te crees tan santo y juzgás a todo el mundo, entonces ¿cuál espíritu mora en ti? Comiendo el árbol del bien y el mal. Pero es que eso está mal. ¿Y a usted qué le importa? Lo importante es que usted no esté mal. Pero es que mire, ¿y a usted qué le importa? ¿Qué hace en su vida? Ay. Ven, siga. 9. Mire esto tan lindo. Mire lo que dice el Señor. De pecado, ciertamente. ¿Por qué? ¿Qué es pecado? ¿Quién es Jesús? La palabra. ¿Y la palabra qué es? Fe. Pecado, no tener palabra, no tener fe. Yo pregunto: ¿habrá alguien que sin tener fe, que es palabra de Dios en la mente, pueda comportarse socialmente bien? A eso los llamó hipócritas, fariseos, zarrapastrosos, sepulcros blanqueados, llenos de iniquidad. Por lo regular, esos son los que buscan las niñas que no tienen fe. Porque si en realidad aquí hay palabra, eso brota como fruto. Porque esa es la savia, esa es la vid verdadera. Y cuando usted está unido en su mente con Jesús, usted empieza a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero eso no tiene que ver con lo que el mundo llama amor. Por eso mucha gente está rechazando la palabra y el amor de Dios por llevarle la idea al mundo. Porque hoy el mundo le llama amor a sentimiento. Sí, ay, siga pecando, mamita, sí. Ay, qué pastor para tener amor. Amorcillas las que le hacen al diablo. Sí. ¿Qué es lo primero que Dios le quiere dar? Porque la fe es la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Y entonces, cuando Jesucristo llega a usted, el pecado se va, aunque al principio el cuerpo no quiera obedecer. ¿Usted está aquí?
Porque Jesucristo vino a deshacer las obras hechas por el diablo. Y si usted persevera en la palabra, es Jesucristo quien deshace las obras hechas por el diablo. Persevera en la palabra, persevera en la palabra, persevera en la palabra, persevera en la palabra. Empecemos con el principio del día de hoy. Marcos 7, versículo 20. Mas decía que de lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? 21, miren lo que dice 21. Porque de dentro de la mente de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Perdón, lo repito. O sea, usted se acuesta con una mujer no porque se le empelote, sino porque adentro ya se acostó con ella. Corintios 15, 33. Las malas conversaciones. ¿Por qué no existe el noviazgo en el cristianismo? ¿Qué es noviazgo según el mundo? Por eso en Proverbios 14:1 dijo: es la mujer llena de palabra, de fe, de espíritu y de sabiduría la que edifica un hogar. Y los mismos padres alcahueteándole la sinvergüencería a los hijos, para que después las juzguen, las condenen y las rechacen. Y no hay sacerdocio en el hogar, porque hay creencias, pero no fe. Y hay algo que se los digo con mi propia vida: lo que empieza mal, y si no termina mal, es porque esa es la misericordia de Dios. Pero es muy buen rato donde uno la pasa mal. Mujeres que no se dignifican, no se respetan, no se aman. Mujeres que no se dan su lugar. De por sí, un hombre que no respete a una mujer no es hombre, porque como no la ama, tampoco se ama. Sí, mire lo que sigue diciendo en el 22, que es en la mente la gloria a mi Señor. Sí, el 22, donde están los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Dónde es que están? En la mente. Entonces el otro no tiene la culpa, aunque se hace culpable con el que le lleva la idea. ¿Sí? Por eso un hombre que está en fe y está en palabras, se le empelota a una niña y la viste. Vístase, dignifíquese, respétese. ¿Quiere ser usted mi mujer? Pues actúe como mujer. Y entonces él dice que eso está, ¿dónde está? Adentro. ¿Dónde está? Adentro. ¿Y dónde nació esto? Para estar aquí es porque nació en la iniquidad del espíritu, en la eternidad. Eso no se soluciona como en la época de la Inquisición. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Por qué una persona llega a ese nivel? Porque no hay buenos fundamentos, no hay buen piso y no se persevera. Ahora, mientras se persevera, se caerá 7 veces y 7 veces. Sí, ¿verdad? Pero si usted sabe que yendo a sentarse ahí con la niña es motivo de tentación, sabiendo que se puede sentar al otro lado, ¿para qué se sienta allá? Ese se llama el libre albedrío. Ese es el que dirige el Espíritu Santo o la carne. Ese es el que dirige el Espíritu de Dios o el hombre viejo. Todas estas, ¿qué? Iniquidades, ¿de dónde salen? Venga, yo pregunto, ¿será que un hombre, permítame, será que Jesucristo alguna vez pudo ver en pelota a María Magdalena y no tener ningún problema? Sí. Dios enviando a su hijo, ¿en qué? ¿Cómo envió a su hijo? ¿Cómo envió a su hijo? ¿En qué se pareció él a nosotros? En todo. Pero él nunca pecó, si no estaríamos condenados. ¿Dónde adquirió él la semejanza de la carne y del pecado? En el óvulo de María. ¿Y dónde estaba lo que venía a vencer ese pecado? En el Espíritu Santo de Dios. Por eso él, igual que usted y yo, él se paraba y el hombre pecaminoso, duro, el hombre de pecado, le decía, y el Espíritu le decía, ¿quieren verlo? Mateo 4.
Lucas 4. Lucas 4, Lucas 4, 4. ¿Jesús qué? ¿Jesús qué? ¿Cómo estaba Jesús? Hay gente que ser lleno del Espíritu Santo es que usted no puede volver a pensar nada malo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. ¿A qué fue al desierto? Entonces, dos. Por 40 días. ¿Cuántos días estuvo lleno del Espíritu Santo? 40 días. ¿Y qué pasó? ¿Y era qué? La palabra siempre se explica a sí misma. No hay que ir ni a filosofías, no hay que ir a antropologías, no hay que ir a argumentos de hombres, no hay que ir a maestros, hay que ir a la misma palabra que nos explica la palabra. Y allá en Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos explica cómo fue tentado Jesús, que fue creado a imagen y semejanza del hombre, que en él estaba el pecado que le transmitió el óvulo de María. Y mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Debemos ser tentados, ¿sí o no? ¿Existe la tentación, sí o no? Porque Jesús, entrando en su ministerio, dijo: líbrame de tentación. Porque sabía que adentro la tenía. Sabía que la tenía. Y el engaño más grande del hombre, ¿sabe cuál es? Ignorar su hombre viejo. Ponerse a caminar en medio de lobos, sabiendo que Dios ya nos hizo ovejas. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. 13, mira lo que dice el 13. Cuando alguno es ¿qué? ¿Jesús fue tentado? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Quieto. ¿Jesús es Dios, sí o no? Pero aquí era hombre semejante a todos, porque si no, no hubiera sido tentado. Era igual a nosotros. Y dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14, sino que cada uno es ¿qué? Cuando desde su propio deseo es atraído y seducido. O sea que había un propio deseo dentro de Jesús, el mismo que hay en usted. Pero ese mismo deseo que hay en usted y que usted hoy ha dicho: yo no puedo dejar de hacer esto, yo nunca dejaré de odiar, yo nunca dejaré este vicio, yo nunca podré hacer esto. Quiero decirte que cuando tú verdaderamente tienes fe, Él venció ese mismo deseo. ¿Cuántos están acá? Entonces aquí el punto es saber si tienes fe o no. Porque si tú no tienes fe, te pones a jugar con candela y te quemas. Por allá Efesios decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mira, palabra corrompida significa que no trae propósito de Dios. Hay palabras que suenan duro, pero tienen un propósito de Dios para tu vida religioso. Hay gente que dice: ay, hábleme bonito, aunque me engañe y me diga mentiras. Y dice que cuando uno es tentado por sí mismo. 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está adentro. 15. Y mire lo que dice el 15. Entonces, el deseo. ¿El qué? El deseo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ahí está. Entonces el deseo, después de que ha concebido. ¿Qué es concebir? Que se va formando. ¿Cómo hace un bebé en el vientre de la mamá para que dé a luz, para que conciba? ¿Cómo es? ¿Cómo era primero? ¿Un qué? Un cigotico. Y se une ¿a dónde? A la mamá por medio del cordón. ¿Sí? Él le siembra la semilla ahí en la matriz de su mente. Suena mejor: en la matriz de tu mente. ¿Sí? Y se la coloca ahí, se la mete ahí y empieza a alimentarle. Despacitico. Y él no espera 9 meses, él espera 9 años. ¿Quiere que le diga algo? O hasta 90 años y se la cobran sus hijos. A usted lo deja sano. Gracias por prestarme su mente para destruir sus generaciones.
Ahora venga para acá, para el infierno, porque usted nunca quiso tener fe. Y hágame el favor y me paga esa empresa multinacional con la que le di un producto que había en cada tienda del mundo. Págueme la empresa de aviación que le di, págueme todas las casas, todas las amantes, págueme todas las fincas, págueme todo lo que le di. Condenado para siempre. Y siéntese ahí a que vea cómo destruyo sus generaciones. Porque la gente es muy activa para hacer cosas afuera, pero muy pasiva para trabajar aquí el reino de Dios. Y entonces ahí aparecen los supraespirituales que andan peleando con los demonios afuera. Los apóstoles y los profetas del demonio, que andan reprendiendo demonios allá y no saben lo que tienen adentro. Ahí está, ¿sí? Y dice que después de que ha concebido, ¿qué hace? Da a luz, ¿qué? Si se da cuenta que cuando usted hace una acción es porque la alimentó y un día la pensó, la piensa, la alimenta, la hace. La piensa, la alimenta, la hace. Por eso dejar de odiar discierna. Por eso dejar un vicio y dejar una cantidad de cosas, discierna. Muéstreme en la Biblia cuando el temperamento o la mente de alguien fue cambiada en un segundo. Muéstremelo. ¿Quieren verlo en el mismo Señor Jesucristo? 30 años preparándose para enseñarnos el reino. Y ahora queremos aquí que en un discipuladito de 3 meses usted salga y chao, usted es apóstol, usted es profeta, usted es evangelista, usted es maestro, usted no sé qué, se aprenden 3 versículos, 4 versículos, cogen una hablar en el nombre de Jesús, la gloria del reino, aleluya, amén, traiga la platica y gloria a Dios. Y el pueblo condenado, mi hermano, y el pueblo perdido, herejes. Todo está en Jesucristo. Todo lo hizo Jesucristo. Y Jesucristo al día de hoy es la palabra. Ahora, qué lindo. ¿Será que Jesucristo va a rechazar a la prostituta, al drogadicto, al satánico, al delincuente? No, Jesucristo está diciendo: aquí estoy, pero hay algo que tú tienes que hacer. ¿Qué? Venir a mí. Y venir a mí no es tanto venir a un lugar. Venir a mí es permanecer con la palabra en tu mente. Ahí me vas a demostrar. Y cuando ya lo lograste, porque yo te doy la gracia, la fuerza y el poder, ven y sírveme para que otros vengan a mí. Entonces, está la siendo consumado da luz. Y siendo consumado da a luz, ¿qué? Porque la consecuencia de todo pecado, ¿qué es? Por eso mucha gente no sabe por qué viven en una atmósfera oscura de muerte. Tremendo. Hay hogares donde de 20 palabras 30 son groserías. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera de muerte. ¿Quién trajo esa atmósfera de muerte? El sacerdote que no tiene la palabra de Dios en su mente. La mujer que no es sabia y vive con groserías, con buenos pensamientos, pensando en el próximo blower, en la próxima tintura, en el manicure, en el pedicure, en la ropa, en las reuniones, pero no tiene palabra. ¿Qué pecado tiene que se tinture una mujer? Pues sí, mata su pelo que es virgen. Una persona que no se pueda amar a sí mismo, que nunca se ha amado a sí mismo, que no tiene identidad, que no tiene carácter, tiene que emperifollarse para aparentar lo que no es. Satanás. O Satanás no se disfraza de luz. Y según el hombre, ¿qué es luz? Tenés que disfrazarte. ¿Cuánta gente está ahorita? Subió el índice de qué, de muertes, ¿por qué? Por bisturí. Se está muriendo. Como Dios permitiendo, diciendo: hola, no sean ciegos. Mira lo que dice Juan 15:3. ¿Cómo dice? Juan 15:3. ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué es lo primero que nos quiere dar? Fe. Porque lo primero que hace la fe no es darte lo que usted quiere.
no es devolverle lo que usted votó por estar lejos de Dios. Mire, por favor, lo primero que le va a dar a un creyente la fe no es devolverle el carro, la casa, el mal. No, muy probablemente era necesario que eso se fuera, personas o cosas. Tranquilo, usted para ser feliz no necesita ni de personas ni de cosas. Ahora, si eso que perdió es voluntad de Dios que vuelva, usted no se preocupe, volverá cuando Dios diga que vuelva. Pero no se haga esclavo de nada ni de nadie para tener algo que Dios le quiere quitar. ¿Sí? No se haga esclavo de nada ni de nadie. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué es lo primero? Para ser limpios. ¿Ser limpios por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ser limpios por qué? Por la palabra de Dios. ¿Ser limpios por qué? Es más, alguien que piensa que ya es producto terminado, que ya es una porcelanita, dile: Señor, y si no quedé bien, rómpeme y vuélveme a hacer. ¿Pero qué saca usted con ser una porcelana de mentiras, lucida en la vitrina de Lucifer para engañar al mundo? Esos falsos ministros, esos falsos cristianos, crispinos de chocolate, que son puros títulos. Oh, Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga, hermanito. Gloria a Dios, hermanita. Gloria a Dios. Pues sí, hay que mejor hablar en bendición. Pero solo Dios sabe y Dios juzgue, pero no se deje llevar por las apariencias. No todo el que dice Señor, Señor lleva entrar en el reino de los cielos. Lo importante es que usted sea barro tratado en las manos del alfarero, mi hermano. Lo primero que Dios hace es sacarte del mundo así, ya, y te coloca ahí. ¿Qué es lo primero que hace? Sacarte todas estas piedritas. Si una vasija con una piedrita chiquita es metida en el horno, ¿qué le pasa? Entonces deje de llorar. Si usted, siendo todavía barro, que le está dando una forma, aparece la soberbia, el orgullo y, oh, yo soy la pastora, la profeta, Cállate, hombre, esto no es de título, somos vasos de barro. Y cómo nos moldea con fe, con fe, con fe, con fe, con palabra. Y cómo nos moldea esa situación que tú estás viviendo ahorita. Es lo que Dios está utilizando para moldearte. Y Dios le está diciendo, no es lo que el pastor está diciendo lo que te ensucia, es lo que usted piensa. Entonces metete conmigo a ver si algún día, muy pronto, no lejano, lo prometo, lo cumplo, tu fuente es transformada de maldición a bendición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame más y más de mi maldad y límpiame. Pero si le quedó grande el 51. Y aunque pase una semana sin tener un versículo, el Espíritu Santo va a volver a decirte. Y aunque pase un mes, y créame que aunque te vayas 3 kilómetros abajo, vaya a revolcarte como los marranitos, de allá te va a sacar. Pero no hay necesidad que te revuelques más. Aquí Dios le habla a alguien, le dice: no es necesario que te revuelques más. Ya estuvo bueno. Proverbios 20 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi mente, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede limpiarse a sí mismo. Nadie puede limpiarse a sí mismo. Nadie. ¿Sí? Nadie. Mire que la palabra lo dice: nadie puede decir que limpió su mente. Entonces tenga cuidado con esas corrientes de culturas espirituales orientales. Hay gente que se va a hacer una limpia. Eso hablan en brujería. Que si le hacen una limpia, les echan y los escupen y los bañan y ya, y quedó limpio. ¿Limpio de qué? Le quedó limpio el bolsillo porque lo robaron a Echeverry. Su mente sigue igual. Perdón, usted va a que lo limpien porque es que no puede, no le va bien en el negocio, la mujer no lo ama, todo. Usted sale de allá y, ay, ya, ¿cuánto le digo? 300,000, 500,000. Ya, ay, ya. Usted sigue igual de sucio por dentro, hermano. Hágame un favor, coloque esta sábila allá detrás. Hombre, pártala y cómase los cristales, regálemelos a mí, que eso es una bendición de manjar. Que coloque la herradura, que coloque no sé qué, que esto, que tráigame el pelo de su marido. Qué estupidez, hombre. Tenga cuidado con la brujería, con la hechicería. El hecho de que le dé resultado no quiere decir que estás en la voluntad de Dios. ¿Sí? Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados
con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Los qué? Los limpiaré. Él prometió limpiarnos, ¿sí? Él prometió limpiarnos. Y mire lo que dice aquí en Ezequiel 37:23. Tremendo. ¿Por qué no se contaminarán? Porque ¿qué es lo que nos limpia la palabra? Ejemplo, ¿quiere ver cómo nos está limpiando con la palabra? Cuando usted pone en práctica Marcos 7:20. A ti ya no te contamina lo que te diga el otro, sino lo que tú piensas. ¿Lo está limpiando Dios, sí o no? ¿Cumplió su promesa, sí o no? Usted puede rechazarla. Usted puede rechazar esa promesa. Dice, y ni se cometerá más ya con sus ídolos, con sus abominaciones, con sus rebeliones. Entonces, el hecho de que pase ahí una chica muy linda, una cosa es mirar y otra cosa es admirar, desear. Entonces muchas veces el mismo falso cristianismo está metiendo a la gente en una cantidad de cosas que los llevan a un encuentro y las mujeres deben estar en un lado y en el otro y luego no nos creó juntos. No, para que no se contaminen. Luego, perdón, al igual van a pecar no por estar en un sitio, sino por lo que tienen en la mente. El problema no es que un hombre mire a una mujer. El problema es cuando la mira lo que quiere hacer con esa mujer. ¿Aló? Usted puede mirar a un hombre, usted puede mirar a una mujer. Claro, para eso se le dieron los ojos, pero también para eso se le dio una mente y un espíritu. ¿Para qué? Por eso le dijo, la lámpara del cuerpo, ¿cuál es? Los ojos. Porque en los ojos se ve qué porquería hay adentro. ¿Aló? Jesús les dijo, ojalá que la luz que hay en ti no sea luz de tinieblas, ¿verdad? Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá y súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se cumplió. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como ¿qué? ¿Qué es la palabra? ¿Y como qué? ¿Qué hace la palabra? Quema la iniquidad. ¿Qué hace la palabra? Limpia la basura. Limpia la basura, amén. La palabra te quema, mire, Él es como fuego purificador. Entonces, cuando usted toma en serio la palabra, míreme, y usted tiene un conflicto de odio, de resentimiento, de pecado, usted tiene problemas con la pornografía, con la morbosidad, homosexualismo, lesbianismo, usted tiene odio con la familia, con lo que sea, escúcheme, si usted coloca la fe donde es, en la palabra, y empieza, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, esa palabra empieza a quemar. Pero si usted empieza aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado, esto es mucho desgraciado, ¿no? Pero es que mírelo, oiga, Dios mío, pobrecita de mí, ¿a dónde iba? Lávame más y más de mi maldad y límpiame. Pero es que esto sí, ¿no? Es como meterse en una ducha de agua y una de barro. Una de agua y una de barro. Se mete aquí y eche para el barro. Por eso Él dijo, el que tome en serio mi palabra. ¿El que tome qué? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de qué. ¿Ofrenda de qué? ¿Qué es ofrenda de justicia? Mentes y corazones verdaderamente limpios. O sea, perdón, ¿será que más de una ofrenda de dinero es rechazada por el Señor? Sí, porque le traen es la oveja visca, el cabro macho cojo, porque vienen es a comprar a Dios. Señor, aquí te traigo el milloncito de pesos, que este mes yo venda harto, que mi marido deje la moza, que mi hijo no sé qué, y colocan ahí su ofrendita. Ay, Señor, y que todo el mundo se entere, pastor, ahí dejé una ofrendita, pastor, no sé qué, esto. Y su mente sigue sucia. Aló,
Aló, ¿será que esa ofrenda es agradable a Dios? Para nada. Por eso Jesucristo decía, esta mujer que dio todo lo que tenía, ¿por qué la dijo que esa ofrenda era más grande? Porque hay que tener el corazón limpio para saber que solo tiene 10,000 pesos para la leche, para el pan, para el mercado, para el arroz, y de corazón sincero dice, ¿sabes qué? Es para ti, Dios. Es para ti. Cristo está viendo lo del anterior. El otro decía, a ver, ¿cuánto tengo? 10 millones. Ah, bueno, entonces ahorro 9,852,000. Hoy doy 30. Sí, sí, como que Dios necesita de su plata. Pero como eso es lo que predican, que honre a Dios con plata, ¿qué saca usted con traerle plata a Dios si su mente no ha sido renovada por la palabra? Dios no le entrega fe al que más le trae plata. Dios le entrega fe al que reconoce que es un vil pecador. Y por lo regular uno de vil pecador no trae un peso en el bolsillo. Eso anda uno con los rotos se cruzan a las dos manos por dentro. No les pasó nunca. Estoy hablando algo en el espíritu. Escúcheme, iglesia. Este es un día donde Dios te está diciendo, tu único camino es tomarme en serio. Tu único camino es venir a mí. Tu único camino es que no rechaces mi fe. Lo primero que yo te quiero dar es fe. Y fe es palabra. Colóquese sobre sus pies, por favor.